Hoy día vamos a, como terminamos la semana pasada, el tema de medida de dispersión en relación a esta toma de decisiones que vimos nosotros de este profesor que tenía que decir entre sus dos alumnas que van a una competencia. Seguimos en la misma línea de la toma de decisiones. De hecho, la matemática, sobre todo en enseñanza media, apunta mucho a que ustedes formen una manera de pensar que les ayude en la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, vamos a partir con distintas situaciones que vamos a ir analizando en realidad en relación a lo que es la probabilidad condicionada. Por ahí a algunos de ustedes les voy a haber tocado la creación de este video explicativo sobre probabilidad condicionada en el video, en la evaluación, así que se pueden manejar un poco mejor. Vamos a partir con esa situación. En esta urna, en esta caja que por afuera no se ve, pero la hacemos transparente para poder entender el problema, hay 10 bolitas que están numeradas como se muestra en la imagen. Ahora, sabemos, si se sabe que la bolita que se extrajo, porque se extrajo una, si se sabe que esta bolita extraída tiene un número mayor a 3, ¿cuál será la probabilidad de que sea par? Y ahí dice, consideren, para ponerle un poco, usar un poco de nomenclatura, A le vamos a llamar al extraer la bolita con un número mayor que 3, que fue lo primero que nos ocurrió, y B será extraer una bolita con un número par. Gracias, Marifran, por avisar. Ahí Cristian puede hablar por el micrófono también cuando les haga preguntas. Entonces tenemos esta situación, una urna desde la cual extraemos una bolita que tiene un número mayor a 3 y queremos saber cuál es la probabilidad de que ese valor que es mayor a 3 sea par. Les pido disculpas si se escucha mucho ruido ambiente, pero de repente están usando una motosierra para trabajar, todavía no sé de dónde. Tenemos entonces la primera situación. Hay un diagrama de Venn que nos sirve para representar. Nosotros ya lo hemos usado de repente en estos casos de probabilidades para poder armar distintos grupos y me separa las distintas posibilidades. Si ustedes ven, el primer grupo, el primer conjunto que se llama con la letra A, es porque la letra A corresponde a extraer una bolita con un número mayor que 3. Y todos los números que son encerrados por esta letra A son números mayores que 3. En cambio, en el grupo B están aquellos números que corresponden a extraer un número par. Fíjense, dentro del B, esto también se incluye, tenemos el 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Ya? El 1 queda fuera porque no es ni par ni mayor a 3. Y el 3 también queda fuera porque no es ni par ni es mayor a 3, es igual a 3. Entonces, vamos a analizar el razonamiento que aquí se presenta. ¿Ya? Dice, la probabilidad de que ocurra B, es decir, que salga un número par, dado que ocurrió A, es decir, dado que ya saqué un número mayor a 3, correspondería a, es decir, la probabilidad sería sacar algunas de estas bolitas, 4, 6, 8 o 10, considerando que son números mayores que 3. Es decir, todos estos son los casos posibles y estos primeros 4 serían mis casos favorables. Pregunta. Si yo quiero saber la probabilidad, ¿alguien se acuerda cómo se planteaba la probabilidad como una razón, como una división, como una fracción de dos conceptos? Ya, Iván, le voy a repetir la pregunta. ¿Se acuerdan cómo calcular la probabilidad si yo cuento casos? Yo sé la situación en la que estoy y cuento casos que puedo obtener. ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba la probabilidad? Como una fracción. Era como número de posibilidades dividido en algo. Por ahí va, parecido. Tiene que ver con los números, con las posibilidades que yo tengo, ¿cierto? Pero la cantidad de casos
posibles son mi total. Entonces, si nos vamos a esta pregunta, ¿cuántos son los casos posibles que tengo para esta bolita que yo saqué? Fíjense que sé que la bolita es mayor a 3. Por lo tanto, ¿cuántos casos posibles tengo? Según lo que dijo Dante. Yo sé Hay que 7 casos posibles. Muy bien, Iván. Entonces, como sé que la bolita que saqué es mayor a 3, tengo 7 casos posibles. El 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero de esos casos posibles, la pregunta es por la probabilidad de que sea par. Es decir, y aquí yo les ayudo a recordar, la probabilidad se calcula como los casos que favorecen lo que yo busco, partido por los casos posibles. Entonces ya tenemos el total, que son 7 casos. De esos 7 casos, ¿cuáles son los casos que me favorecen? Es decir, que 4. sea... ¿Cómo? Disculpe, Iván. 4 son los casos favorables. Súper. Son 4 los casos favorables, ¿cierto? Son 4 los que dentro de este grupo de casos mayores que 3 son pares, que sería el 4, el 6, el 8 y el 10. Y si vemos este diagrama de Venn, lo voy a limpiar un poco. Si vemos ese diagrama de Venn, el A me muestra estos 7 casos posibles que tengo, y en este grupo que son parte de B, que son los números pares, y corresponde también a los que son parte de A, que son mayores, tengo esos 4 casos favorables. Por lo tanto, nuestra probabilidad de que ocurra B, es decir, que sea un número par, dado que ocurrió A, o sea, el A ocurrió para favorecer esta probabilidad, serían 4 de 7. ¿Hasta aquí alguna duda o consulta? Ya. No, ahora ahí caché cómo. Sí, súper. De hecho, no es tan difícil. Por eso ahora vamos a ir viendo como distintas situaciones donde nos aparecen probabilidades condicionadas. Ahora me pide calcular el cociente, es decir, la división entre la probabilidad que me aparece acá, que se lee la probabilidad de A y B, es decir, los números que están aquí entre medio de los dos diagramas. Voy a limpiar nuevamente la imagen. Necesito la probabilidad de que ocurran estos casos. Y por otro lado, la probabilidad de A, es decir, la probabilidad de que ocurra solamente los casos que están en el círculo azul. Entonces, aquí sin querer me adelanté un poco, si nosotros contamos los que están en A y en B al mismo tiempo, tenemos el 4, el 6, el 8 y el 10, ¿cierto? Nos daría 4 décimos. ¿Cuánto sería entonces la probabilidad de A? Es decir, que me salga un número que está dentro de este grupo A, del total. 40%. De ahí les voy a ayudar un poco. Y a lo mejor se puede ser confuso. Olvidemos que ya se extrajo una bolita que me condicionó la pregunta anterior, ¿ya? Ahora tenemos las 10 posibilidades. Tenemos del 1 al 10 como casos posibles. Me preguntan por cuál es la probabilidad de A, es decir, cuál es la probabilidad de que yo saque un número mayor que 3. 7 de 10. Muy bien, Cata. 7 de 10, porque tengo 7 números que me favorecen, que son mayores a 3, y de un total de 10 números. Pero me dice que calcule el cociente, es decir, esta división. Por lo tanto, planteamos la división, y ustedes saben que una división se puede plantear como una multiplicación de fracciones, pero invierto el segundo, ¿cierto? ¿Y ahora qué puedo hacer en esta operación que me quedó? Multiplicar para el lado y después simplificarlo por 10. O a lo mejor simplificar por 10. Así Muy que bien. sale el 10 en el numerador y el 10 en el denominador y queda 4 séptimos. ¿Y qué pueden decir ustedes mirando todo lo que está aquí en la pizarra? En nuestra pantalla virtual. Que era exactamente lo mismo al anterior. Exacto. Para poder analizar estas situaciones de probabilidad condicionada, podemos hacer el análisis correspondiente ayudándonos de los diagramas de Venn, o también hay una fórmula. Y ahora la vamos a ver. La probabilidad condicionada, como se lee probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A, o sea, el A me está condicionando lo que yo estoy buscando,
se calcula con la siguiente expresión, que fue lo que acabamos de ver. Es la probabilidad de la intersección, es decir, que ocurra A y que ocurra B, que ocurran los dos hechos al mismo tiempo, dividido por la probabilidad de que ocurra esta situación que me lo condicionó. ¿Ya? El A es el hecho que me lo condicionó. No es necesario que memoricen. Aquí lo importante es que ustedes entiendan y cómo la probabilidad condicionada va a ir ayudándonos en las tomas de decisiones. ¿Ya? ¿Por qué ocurrirá que me dice que la probabilidad de A no puede ser 0? Matemáticamente hablando, en la expresión que hay ahí. ¿Por qué no puede ser 0? Porque en una fracción Por- nunca puede ser 0 abajo. Muy bien, Victoria. Eso. Súper. Le ganó Iván. Recuerden, cada vez que ustedes dividen una fracción por 0, muere un panda. No lo hagan, ¿ya? Muere la matemática cada vez que hacen eso. Va a haber una siguiente situación entonces. Tenemos una baraja española. La baraja española es esta que tiene un rey, un caballo, una sota que se llama, tiene bastos, que son estas maderas, tiene oro, tiene copas y tiene espadas, ¿ya? Ese mazo tiene 40 cartas. Son 4 tipos, es decir, la copa, el oro, el basto y la espada, y cada una tiene un rey, ¿ya? Entonces, aquí hay 2 diagramas. Voy a hacer una línea divisora para que sea más clara la diferencia entre ellos. El primer diagrama, el de la izquierda, me muestra cómo sería la extracción si es que yo saco o no un rey, ¿ya? Esta primera parte es la probabilidad de extraer una carta, si es que es rey o si es que no es rey. Son 4 partido por 40, es decir, tengo 4 reyes de un total de 40 y tengo 36 cartas que no son rey de un total de 40. Y como sale aquí en mayúscula es con reposición, es decir, yo saqué mi carta y la devolví. Si la devuelvo en una segunda extracción, sigo teniendo como caso total 40, ¿ya? Y sigo teniendo estas probabilidades. Ahora, si nos vamos al otro caso, en una extracción sin reposición, eso quiere decir que yo saco una carta pero no la devuelvo. En mi primera situación es igual al caso anterior. Si tengo 4 de 40 que me salga un rey o 36 de 40 que no me salga. Y aquí cambia. Mis casos totales ya no son 40 porque ya saqué una. Son 39. Y mis casos favorables para volver a sacar un rey ya no son 4. Son solo 3 porque ya saqué un rey. Entonces cambia mi probabilidad. ¿Ya? Lo mismo acá abajo. Si ya saqué un rey, la probabilidad de que en la segunda no saque un rey sigue siendo 36, pero mis casos totales ahora son solamente 39, no 40. En cambio, si sigo este otro camino, si no saqué un rey en la primera posibilidad y después vuelvo a extraer una carta, ahora sigo teniendo 4 opciones de 39, porque ya saqué una carta. En cambio, si no era rey, la probabilidad de que en la segunda tampoco sea rey ya no son 36, sino que son solamente 35 de 39. Hasta ahora hemos hecho solamente un análisis para que entiendan este dibujo, este diagrama. Ahora les voy a formular preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 reyes de la baraja española al extraer 2 cartas sin reposición y luego al extraerlas con reposición? ¿Alguien se acuerda cómo calcular cuando les pido que ocurra una cosa y la otra? ¿Qué pasaba en las probabilidades cuando era una situación y la otra situación? Se sumaban las como posibilidades, algo así. Ya no es la suma. Recuerden que está la diferencia entre en que me salga un hecho o el otro, o bien que me salga un hecho y el otro. Cuando era un o era un i, cambiaba la operación que hacíamos, ¿se acuerdan? Les voy a dar una pista. Si yo quiero que sea un rey o un oro, tengo que considerar todas las situaciones. Por lo tanto, en ese caso se transforma en una suma, cuando es con un o. Y cuando pregunto con un i,
por el principio multiplicativo, debo hacer la operación entre estas situaciones. Entonces, si me pregunta la probabilidad de obtener 2 reyes, yo eso lo puedo entender como la probabilidad de que me salga un rey en la primera extracción y un rey en la segunda. ¿Ya? Entonces le voy a hacer una pequeña ayuda aquí en la primera. Sin reposición, tenemos la probabilidad de que sea un rey en la primera extracción, y como es un i, se multiplican. Queda un rey en la primera y un rey en la segunda. Por lo tanto, si nos vamos al gráfico, el rey en la segunda extracción es 3 partido por 39. Y al multiplicarlo, nos da 12 partido en 1560, y eso lo pasamos a una expresión decimal, porque a pesar de que nosotros nos manejamos con las fracciones, la probabilidad es un número que va entre 0 y 1. Entonces, por eso igual es bueno pasarlo a decimal. Y nos daría este decimal, 0,0077 aproximado. Lo tuve que aproximar porque eran muchos decimales. ¿Quién me puede decir, este es más sencillo, el valor de la probabilidad de obtener 2 reyes, es decir, un rey en la primera y un rey en la segunda, si es que la extracción es con reposición? Es decir, que saco la carta y la devuelvo. ¿Cuál sería la primera probabilidad? Disculpe. No, que iba a decir que si es con reposición es de 12 partido de 1600, pero eso es como obvio. Pero no es 12, porque es con reposición. Ah, de ¿Ves que veras. saqué lo devolví? Ah, Entonces, ¿cuánto entonces sería? sería 16 partidos en 1600. Muy bien, porque el primero es 4 partido por 40. De hecho, lo voy a marcar. Estamos aquí en esta primera situación. Mi primer rey, la probabilidad de sacar mi primer rey es 4 partidos en 40, y la probabilidad de sacar el segundo rey también es 4 partidos por 40. Así que 16 partidos por 1600, y eso es 0,01. ¿Ya? ¿Son iguales las probabilidades cuando hay reposición o no? No, No, porque ¿cierto? esa reposición puede depender con el resultado del ejercicio. Ya, aprovechemos lo que está hablando y usted mismo, Iván, me va a responder esa pregunta, la letra C. ¿En qué caso obtener un rey en la primera me condiciona el resultado en la segunda y en cuál no? En la de sin reposición, en esa la condiciona porque al obtener un rey, saca uno de los 4 reyes que hay y aparte una de las 40 cartas. En cambio, con reposición, si al sacar el rey, lo vuelves a poner, vuelves a tener la misma probabilidad que al principio. Muy bien. ¿Es claro para todos cómo un hecho me puede condicionar otra acción? Sí, Súper. Muy bien, Cata. Entonces, claro, lo condiciona el extraer sin reposición y no lo condiciona el extraer con reposición, tal como señaló. Entonces, aquí podemos diferenciar hechos que se llaman independientes o independientes. Si el hacer alguna acción, en este caso se le llama A, no me condiciona la siguiente, entonces se llaman sucesos independientes. Y la probabilidad que teníamos expresada como esta probabilidad condicionada es igual a la probabilidad de B, como si no hubiese pasado A. Esto desaparece, ¿ya? Matemáticamente ocurre esto, que la probabilidad de la intersección vale la probabilidad de los dos, es decir, la probabilidad de uno por la probabilidad del otro, ¿ya? Que es lo que nosotros utilizamos. Si los hechos que ocurren condicionan la realización del otro, entonces la probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A, en este caso la probabilidad de sacar un rey, dado que en la primera extracción saqué un rey, cambia. Y el cambiar ya me hace tener que utilizar esta relación que nosotros habíamos estudiado anteriormente. Entonces, por eso es importante enfocarse bastante en reconocer cuándo dos sucesos son dependientes o independientes. Vamos con la siguiente situación. Tenemos una tabla de contingencia que, tal como sale ahí escrito, la tabla de contingencia me muestra y me resume información con más de un criterio. Fíjense acá que tenemos un criterio de género masculino o femenino,
y también en relación a la edad, adolescente, adulto, senior. Entonces tenemos como la distribución completa de todos los participantes en una corrida. Y les voy a ir preguntando, primero la letra A, si se elige una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea una corredora sabiendo que pertenece a la categoría senior? O sea, me están condicionando, por eso estamos en probabilidad condicionada, me están condicionando el hecho de que ya sé que pertenece a la categoría senior. Sabiendo esto, ¿cuál es la probabilidad de que sea una corredora? ¿Quién me puede ayudar? ¿90 de 400? ¿Por qué llega a esa conclusión, Dante? Porque cuando dice que estaba preguntando la probabilidad de que sea una corredora, ¿Ya? ya uno tiene que incluir el género masculino, porque si no sería el 100% y sería como obvio. Y después, sabiendo que pertenece a la categoría senior, uno pone que la opción que puede tener es 90 personas. Ya. No sé, Ahora voy a me formular, estoy... lo entiendo, ahora voy a formular una pregunta para responderle. Pero que hay quien está hablando por el chat. Ya. Tal como dice usted, sabemos que es de género femenino y que es senior, por eso usted recurre a que son 90 los casos que favorecen la posibilidad que yo busco, ¿cierto? Pero si yo ya sé que es de la categoría senior, ¿son 400 personas en total? ¿O son menos? Porque me dice que sabemos que pertenece a la categoría senior. ¿En total son los 400? No, son 165. Muy bien, Cata. De hecho, de esa forma funciona la probabilidad condicionada. Me lo condicionó a mirar solamente, en este caso, la categoría senior y dentro de la categoría senior si era masculino o femenino. Por lo tanto, serían 90 de 165. Muy bien. Pregunta B. La probabilidad de que sea de la categoría adulto sabiendo que es corredor. ¿Quién me puede ayudar con esa probabilidad? Que sea adulto sabiendo que es corredor, no corredora. Ahí hacen la diferencia. Profe, ¿Sí? profe, según ¿Sí? yo, entonces la A está como mal descrita, porque tendría que decir que vamos a, por decir así, solo incluir o poner en la probabilidad de la categoría senior, porque uno Ya. también lo podría interpretar como que cuál es la probabilidad de una corredora senior dentro de todo, podría ser también. Es que, de hecho, si Entonces, usamos la fórmula de probabilidad y lo que usted me está diciendo está escrito aquí de otra forma. Cuando le dicen sabiendo que pertenece a la categoría senior, esa información me sirve para yo restringirme solo a la categoría senior. Si lo hacemos tal como dice usted, y podemos también aquí mirar la fórmula que teníamos, la probabilidad de que ocurra B dado que ocurrió A. Es decir, la probabilidad de que sea, perdón, que sea corredora y senior son 90 de 400, que es lo que usted me dijo. Que sea corredora y senior, ¿ya? Y abajo iba la categoría A, es decir, la probabilidad de que sea senior. Y que sea senior son 165 de 400. Si que aplicamos la fórmula. Usando la regla de la división de fracciones, estos 400 se van a simplificar. Y de esa forma vamos a obtener, imagine usted lo que vamos a obtener, 90 partido por 165. Entonces aquí también va un tema en el cómo nosotros leemos la información y comprendemos lo que se nos señala. Si me dicen sabiendo que pertenece a la categoría senior, eso usted interprétenlo inmediatamente como una restricción de mis casos totales, ¿ya? Es decir, me voy a fijar solo en la categoría senior. Así como la segunda pregunta me dice sabiendo que es un corredor, nosotros nos vamos a fijar en los corredores, ¿ya? Usted puede también utilizar la fórmula que nosotros que utilicé aquí recientemente y va a llegar al mismo resultado. ¿Se entiende, Dante?
Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, ya les di un poco de ayuda en la B. La probabilidad de que sea adulto sabiendo que es corredor, ¿cuánto sería? 125 en 195. ¿Por qué no puse 195? ¿Qué habrá pasado ahí? Ah, está hablando de los hombres, no de los hombres y Exacto. mujeres. Muy bien. Dice, sabiendo que es corredor, y aquí cuando hablan de corredor o corredora, hacen la diferencia de género, ¿ya? Por eso era 225. Y la última. ¿Y por qué, profe, y por qué ¿Sí? en la A no puso 165 si están hablando de las mujeres en la categoría senior? Sí, puse 100. Ah, porque las mujeres dentro de la categoría senior son solamente 90. Y el total de participantes de la categoría senior son 165. O sea, acá hay que saber escribir la pregunta Exacto, para que saber poder responderla bien. exacto. Aquí es donde es muy importante la comprensión lectora, el lenguaje. Y saber interpretar estas tablas también. Por eso también lo estamos abordando ahora. Porque aparecen muchas de estas tablas en las preguntas de prueba de transición o pruebas de selección universitaria. También he visto bastantes preguntas de probabilidad condicional en relación a tablas, ¿ya? O sea, acá que estoy cachando, la probabilidad de que sea una corredora, ya grupo femenino, sabiendo que pertenece a la categoría senior. Eso lo reduce a que es la categoría senior entre Claro, hombres y mujeres. exacto. En Y cambio, luego, la probabilidad de que sea un adulto, sabiendo que es un corredor, limita la probabilidad a simplemente la categoría masculina. O sea, la otra, el sabiendo que es un corredor, por ejemplo, es lo que termina de distinguir la probabilidad. exacto, muy bien. Eso es lo que me condiciona, ¿cierto? Ah, Muy ya. buena observación. Entonces, ahora que se manejan un poquito más, la letra C dice, si se decide realizar otra corrida y premiar a alguien que pertenezca a una categoría, vamos a considerar como categoría género y edad, por ejemplo, adolescente masculino, adolescente femenino, adulto masculino, adulto femenino, etcétera. ¿Qué tipo de corredor es más probable que reciba este premio? Si es que se premia a la categoría que tenga más inscritos. Adulto masculino. Ya, adulto masculino, ¿alguien Adulto dice algo corredor. más? ¿Alguien dice algo más? ¿O alguien está de acuerdo con lo que dice Iván? Cata, Victoria, que ya habían opinado en la clase. Yo estoy de acuerdo. Super. Dante también confirma. Maca, ya muy bien. Confirman todos. Y, de hecho, efectivamente, la categoría de género de edad como inscritos son los adultos masculinos. Por lo tanto, es más probable que ellos reciban el premio. Y ahora viene una actividad bastante entretenida y necesito una persona voluntaria. Yo. Ya. Se llama el problema, o en algunos lados le llaman paradoja, pero no tiene mucho de paradoja porque está bastante resuelto, de Monty Hall, ¿ya? Este era un show televisivo en donde habían tres puertas, tal como se muestra ahí. Detrás de una de estas tres puertas había un automóvil que podían ganar, pero detrás de las otras dos puertas había una cabra que no se la ganaban, pero que no les daba la opción de ganarse el automóvil, ¿ya? Ay, creo que lo conozco. Ya. Elija una de esas opciones, la 1, la 2 o la 3, Iván. Profe, ¿Sí? pero esos tipos de juegos no es como a la suerte, donde tienen una técnica debajo, Ya. No, o eso esto es lo que vamos a es ver pura después. suerte. Esto es pura suerte con probabilidad. Esto es pura matemática. Cuando hay discusiones que hacemos, nos sentamos y calculamos. Y ahora vamos a ver cómo se soluciona esto. Porque el problema no es elegir, el problema es lo que pasa cuando yo le digo algo. Iván, Ah, ¿cuál ya, ya, elegiría ya. usted? Como que depende de lo que diga, ahí Exacto, cachar dónde está. exacto. Iván, ¿cuál Ok. tarjetita elegiría usted? ¿La 1, la 2 o la 3? Es que estoy fijándome en los patrones de las puertas, No hay en el Pero lugar donde están no se fijen parados. las puertas de allá abajo, porque yo tengo escondido un auto detrás de estas tarjetas. Tengo dos cabras y un auto. No hay Número 2. patrones en los colores ni nada. ¿Usted dice la 2? Sí, ¿Seguro, seguro, seguro? sí. Ya, la Maca que también estuvo ahí preguntando, Maca, ¿cuál elegiría usted?
Em, eh, no sé, la 3. La 3. ¿Qué dice el resto? Por el chat también pueden responder cuál de estas 3 opciones elegirían. En solo una hay un auto y en la otra 2 hay unas cabras, que no son premios, pero no es el auto. ¿Qué elegirían? Yo tengo una probabilidad. Si estuviera en su lugar, empezaría a oler el olor de cabras diferenciado con el olor de auto. Ya, pero Ahí sabría. ahora no se No, puede. pero ahora no. Son concursos Me- virtuales. ¿Ya Sí. alguien tiene alguna otra opción? ¿Alguien da alguna otra idea? La Maca dijo la 3, Iván dijo el 2. Ya, voy a avanzar entonces y les voy a dar una ayuda. ¿Ya? Iván, le voy a perdonar la vida, voy a darle una ayuda. Les voy a mostrar lo que tiene la puerta número 2. Tiene una cabra. Iván perdió. Queda la Maca. Maca, sabiendo que en la caja 2, en esta puerta 2, está la cabra, ¿usted prefiere y sigue con la número 3? ¿Prefiere cambiar o lo que tengo en el bolsillo? ¿Qué elige y por qué? ¿Cómo lo que tengo en el bolsillo? Es que una típica opción que dan los concursos de la persona si quiere seguir concursando o retirarse. ¿Pero qué prefiere usted? ¿Sigue con su opción 3 o cambia a la 1? Usted puede ganarse la Ya, auto. sigo con la 3, sigo con la 3. ¿Segura? No, pero sigo con la 3. Ya. Y aquí es donde entra en juego la matemática. ¿Ya? La matemática que vamos a ver a continuación le va a decir si le conviene o no cambiarse. Porque una vez que yo abrí una puerta y le dije donde había una cabra, cambia automáticamente las probabilidades y hay una opción más favorable que la otra. A pesar de que ustedes creen que es 50 y 50, hay una que es más favorable. Antes de eso, felicitemos a la Maca porque la chuntó a la 3. Me dan una. Pero ahora, Increíble. increíble. Ahora les voy a compartir el video, ¿ya? Que explica la probabilidad que hay detrás de este juego de Monty Hall. Profe, antes de que lo haga, ¿Sí? quiero saber, al fallar el primer intento, por ejemplo, si saben que en una de las puertas hay una cabra y uno tiene una opción puesta ya, y si depende de lo que le ofrezcan. Si le ofrecen, por ejemplo, sigue con sus opciones o la cambia, o decide quedarse con lo que tengo en el bolsillo, es como da una pista de cuál es la que tiene que ser. Porque puede que haya elegido la correcta, pero quieren persuadirlo para que elija la incorrecta. Sí, en los programas de televisión puede ser, pero matemáticamente también tiene un sustento. Ahora va a ver usted, ponga atención a la matemática que hay detrás, porque la matemática le va a decir si le conviene o no cambiarse. Si es que salió una vez una cabra, las probabilidades que tiene a continuación son favorables o no. ¿Ya? Ya. Vamos a ver este video que explica la matemática que hay detrás. Considera esto, imagina que tú y yo lanzásemos una moneda muchas veces por 2 horas y que cada quien le apuesta una cara. Si tú ganas, te doy $10, pero si yo gano, tú me das 10. ¿Cuál es la estrategia óptima? Tu intuición te va a decir, pues si alrededor de la mitad de las veces voy a ganar yo y la otra mitad él, lo más probable es que terminemos ambos con la misma cantidad de dinero con la que empezamos. ¿Para qué gastar 2 horas de mi vida en esto? La estrategia óptima es no jugar, y tendrás razón. Pero ¿qué tal si te la cambio a, si tú ganas, yo te doy 20 y si yo gano, tú me das 10. Bueno, pues ahí la cosa cambia, ¿no? La estrategia óptima es apostar siempre, pues aún si pierdes la mitad de las veces, la otra mitad vas a ganar el doble de lo que pierdes. Fácil decisión. Ahora considera esto otro. Estás en un programa de concursos, el presentador se llama Monty Hall, pero eso no es importante, y tienes 3 puertas a escoger. Detrás de una hay dinero, un carro, o una casa, etc. Y detrás de las otras 2 hay cabras o algo poco emocionante. Eliges una. Acto seguido, Monty Hall abre una puerta que él sabe tiene una cabra dentro y te pregunta, ¿te quedas con la misma puerta que elegiste o te cambias a la otra? ¿Cuál es la estrategia óptima para maximizar los carros, billetes, casas que ganes? Obviamente, si juegas muchas veces vas a salir ganando, porque un carro siempre va a ser mucho más valioso que una cabra, pero ese no es el punto. Quieres saber qué hacer para que ganes la mayor cantidad de veces posibles, o si solo juegas una vez, qué hacer para tener
más posibilidades de ganar a la primera. Es natural pensar, pues no importa realmente, ¿verdad? Monty Hall hizo que la probabilidad de ganar sea de 50% en vez de 33%. No hay estrategia óptima, si gano o no es completamente al azar. Pero sorpresivamente, la respuesta es que siempre debes cambiar de puerta. Con esta estrategia, aun si pierdes algunas veces, a la larga vas a ganar más veces que si no cambias de puerta. Esto no... ¿Esperaban eso? Que la matemática les dijera que la mejor opción es siempre cambiar de puerta. Yo lo cambié y me lo gané igual. Claro, pero aquí, como dice él, a la larga es más seguro ganar. Vamos a ver ahora la matemática del por qué nos recomiendan eso, ¿ya? Pero felicitaciones de nuevo, Maca, ganó un auto. No tiene sentido inmediato. Si tienes dos puertas, las posibilidades deberían ser 50-50, ¿no? Te voy a compartir cómo fue que yo entendí la respuesta a este acertijo llamado el problema de Monty Hall, y espero que esto siembre la idea de que la probabilidad es usualmente contraintuitiva. Pero una vez que nos sentamos a pensar en el problema, sí tiene sentido. Dibujemos un lindo diagrama de árbol con 3 ramas que representan las 3 puertas. Aquí, claramente tienes únicamente un tercio de probabilidad de ganar. Imagina que eliges una puerta perdedora. Monty Hall abre, quita del juego, la otra puerta perdedora. Así que a partir de aquí tienes 2 posibilidades, cambiar o no cambiar. Como elegiste una incorrecta, si no cambias, pierdes. Pero si sí cambias, ganas. Luego, si eliges la otra puerta perdedora, mismo caso, si cambias ganas, si no cambias pierdes. Pero en caso de elegir la puerta ganadora, si no cambias ganas, pero si sí cambias pierdes. Ahora del diagrama, el hecho de sí cambiar de puerta hace que ganes 2 de cada 3 veces, porque 2 de cada 3 veces vas a elegir mal. No cambiar, por otro lado, hace que ganes únicamente 1 de cada 3. Es verdad que una vez que eliges se convierte en un problema de 50-50, pero hay que tomar en cuenta el panorama completo para entender por qué siempre es mejor cambiar. Les voy a explicar que el diagrama que aparece aquí, ustedes cuando parten tienen 2 cabras y un auto, por lo tanto, en su primera opción es más probable que elijan una cabra. Sin que ustedes lo sepan, en la primera opción es más probable que ustedes hayan elegido una cabra que un automóvil. Es un 66% a un 33%. Por lo tanto, es más probable que les convenga después cambiarse, porque como al principio tenía 2 cabras y solo un auto, es mucho más probable que esté equivocado en el principio y por eso me conviene cambiarme. Eso es lo que quiere decir este caso de probabilidad. ¿Se entiende por ahí un poco más? Sí. Se entendió, ahora se entendió ya, más. muy bien. Al principio me enredé, pero ahí caché. Ya, vamos a terminar este videito, que a poco. ¿Por qué siempre es mejor cambiar? Si no lo entendiste bien, no te preocupes. A nuestros cerebros realmente les disgusta pensar de esta manera. Y además el internet está lleno de diferentes explicaciones a este problema. Pero así fue como yo lo entendí y espero que te haya hecho entender a ti también. Adiós. Quedaba solo eso. Y con ello terminamos la clase de hoy. Espero que le haya gustado este juego de Monty Hall. Claramente va como en contra de la intuición de lo que nosotros pensamos. Pero es una buena forma en que se puede demostrar que el cálculo de probabilidad y probabilidades condicionadas nos sirve para la toma de decisiones, que es hacia donde está orientada. ¿Alguna duda, consulta, comentario final que quieran hacer? Buena clase. Estoy esperando mi auto. Lo Qué estoy bueno. esperando. Sí, espere tranquilita, mejor siéntese, se puede cansar de aquí a que le llegue. Viene de China, Ok. así que está pasando por los protocolos de sanidad. Va a demorar un poco. Me parece, me parece. Ya, un gusto, como siempre, hacerles clase.